Bienvenidos todos a la charla Silenciamos todos. Del profesor Eduardo Lázari. Va a desarrollar el tema Manuel Belgrano, su vida en Castilla y León, sobre todo en Salamanca y Valladolid. Antes de cederle la palabra a la señora presidenta de la Federación, Emilce Arroyo Pastor, les cuento más o menos cómo va a ser la mecánica de la charla, posterior a la charla. Después que el profesor Lázari termine su exposición, va a responder a todas las preguntas que los intervinientes quieran formularle. Pero las preguntas van a ser a través del chat. Entonces, se van a formular las preguntas en el chat. Luis las va a recibir y él se las va a formular a Eduardo Lázari para que las pueda contestar. Así va a ser, más prolija la exposición. Así que, bueno, adelante, Emilce. Emilce, por favor que active el micrófono que... Tenés el micrófono desactivado, Emilce. ¿Ahí está? Sí. Ahí está. Bueno. Bienvenido, Eduardo Lázari, a nuestro grupo de trabajo y a los invitados especiales que cuenta esta charla o conferencia. Bueno, mis orígenes provienen de una provincia como Santa Fe, tan allegada a la vida de don Manuel Belgrano, ¿no es cierto? Por lo tanto, para nosotros, para Belén y para mí, forma parte de nuestra vida, ¿no es cierto? Para Belén un poco más cercano, por el hecho que cuenta con el monumento general, y para nosotros, por lo que significó para Manuel Belgrano, la recorrida de los patricios que con eso juntó dinero para poder ir a la guerra, a la batalla en el norte de la República Argentina. A mí me gustaría invitarlos a un descubrimiento que tiene la ciudad de Rosario como el Museo de la Democracia, que se puede ver, en él se encuentra depositado el itinerario, ¿no es cierto?, de don Manuel Belgrano desde Buenos Aires a Rosario. Esa obra está en el Museo de la Democracia y hace muy poco tiempo que está depositada. Pero bueno, yo no soy una historiadora, así que solamente quería ilustrar ese hecho, del cual es una provincia que le pertenece la figura de don Manuel Belgrano. Adelante, Eduardo. Bueno, en primer lugar quiero darles un gran agradecimiento a la Federación por esta invitación, la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de Argentina. Quiero saludar, bueno, a Emilce Arroyo Pastor, muchas gracias, a Néstor Seijas, un ya amigo que hemos compartido las charlas previas a este encuentro, y me encuentro aquí a mucha gente conocida. Ahí lo veo a don Benito Blanco con Mariana, ahí lo veo gente de Guaminía, escuché hablar de Casbas, escuché hablar de todas zonas que recorro habitualmente porque, no sé si lo saben, yo soy muy fanático del arquitecto Francisco Salamone, así que ahí uno descubre el patrimonio. La veo también a Josefina Delgado. Bueno, me siento verdaderamente en un encuentro de amigos, así que estoy muy, muy, muy contento aquí. Bueno, yo quiero hacer una aclaración para no ser expulsado en el inicio de la charla, porque si bien mi apellido paterno, como ustedes saben, es Lazzari, de ahí del centro de Italia, por el lado materno puedo entrar a esta reunión, ya que mi segundo apellido es Villabriglie, de ahí de Argüero, cerquita de Villaviciosa, a unos kilómetros de Gijón, en Asturias. Así que, si bien no es Castilla y León, no es una competencia, pero también llevamos nuestra sangre hispana.
yo les agradezco charlar de estos temas porque ustedes saben que cuando hay alguna figura que es gigantesca en la historia, como es el caso de don Manuel Belgrano, siempre hay cosas para seguir investigando. Y una cosa que es muy curiosa, a pesar de haber sido Belgrano un hombre que se han escrito enorme cantidad de biografías, se han publicado centenares de estudios sobre la vida de Belgrano, no se sabe mucho de lo que Belgrano hizo en España. Es decir, es muy curioso porque Bartolomé Mitre, que escribió una obra monumental, ¿no? Sin embargo, le dedica media carilla a hablar de sus estudios en España. Y después todos los que vinieron, de alguna manera tomaron datos, pero no se ha investigado demasiado profundamente ese tema, así que esta charla para mí ha desatado un poco el interés y espero prontamente cuando podamos vernos, quizá todos citarnos en una conferencia en Salamanca o en Valladolid para charlar de ese tema en el lugar de los hechos. Pero poniéndonos en serio, hay que decir que Belgrano formaba parte de una familia sumamente reconocida en Buenos Aires, porque si bien su padre era un genovés que había llegado de un pueblito llamado Costa Ímpera, muy cerca de Génova, su madre era descendiente de una familia que estaba en tierras que hoy son la Argentina hace más de 450 años. Está entre las familias fundadoras de Santiago del Estero. Eso es otro detalle que no se conoce mucho, que la prosapia criolla de Belgrano tiene que ver con la madre de ciudades. Es decir, que en ese sentido Belgrano se convierte en una suerte de personaje representativo del futuro de la Argentina, porque se mezclan linajes provenientes de distintos países y no voy a explicarles a ustedes que la inmigración es quizá el rasgo identitario más importante que tiene la Argentina. Entonces, pertenece a una familia bien asentada en Buenos Aires, que son muchos hermanos, a veces no se toma en cuenta ese detalle, porque son aproximadamente 13 hermanos, de los cuales Manuel José Joaquín del Sagrado Corazón de Jesús de Belgrano y Perí, así se llamaba, así lo bautizaron en la Basílica de la Merced, es el octavo, es decir, era uno del montón, no cargaba ni con el peso de ser el mayor, ni era el mimado de la familia. Y desde muy pequeño mostró dos facetas que lo van a caracterizar a lo largo de toda su vida, que no son las facetas que curiosamente se recuerdan de él, pero espero con ustedes ¿Qué pasó? Ahí está. Veo que... Bueno, ahí está, perdón, no me di cuenta. Les decía que hay dos facetas de Manuel Belgrano que son poco conocidas, que no se hacen hincapié en ellas, que son su piedad religiosa, fomentada por la familia, pero muy profunda en él, desde los primeros días en que cuando salía de la casa se iba rapidito al convento de Santo Domingo, que estaba ahí a unos metros de la casa. Y el otro tema es su enorme volumen intelectual. Manuel Belgrano, y en esto es donde entra su ida a España, se convierte en uno de los genios americanos de su tiempo. Y esto me interesa destacarlo. Con Belgrano tenemos un problema, yo lo escuchaba a Emilce y en general todos tenemos algo que decir de Belgrano, pero fíjense ustedes que siempre lo ponemos en la figura de pobrecito. Pobre, se murió que no tenía nada y entonces le tuvo que dar su reloj
al doctor que lo atendía porque no tenía dinero, murió pobre. Bueno, como militar no era tan bueno, pero era tan patriota que se puso al frente de las tropas e hizo lo que pudo. Y esto no se compadece con la realidad. Si bien es cierto que murió en pobreza, y es cierto que como militar no puede compararse a José de San Martín, sin embargo, las batallas que tenía que ganar, Belgrano las ganó y perdió otras que no tenían esa importancia. Pero él se va a convertir en alumno del entonces Real Convictorio de San Carlos, lo que para nosotros es el Colegio Nacional de Buenos Aires, y allí estudia hasta lo que hoy llamaríamos la escuela secundaria, ¿no? Ahí él avanza en la educación formal. Y hay un detalle que es muy lindo referido a Belgrano. Si ustedes alguna vez visitan o conocen ese edificio, entrando a la izquierda al fondo, queda un solo espacio en el que se conservó el viejo edificio colonial hecho por los jesuitas, y uno encuentra ahí un monumento. Y dice una sola cosa: al mejor alumno de este colegio. Y cuando se hizo en 1928 una encuesta, un estudio para determinar quién había sido el mejor alumno hasta ese momento del colegio, sin duda se lo eligió a Manuel Belgrano. Entonces estamos ante un cerebro potente que en general no se toma en cuenta. Él en 1786, es decir, cuando tenía aproximadamente, estaba en la medianía de sus 15 años, viaja con su hermano Francisco a España, tenía el respaldo económico de su familia, y allí, que es lo que yo les digo que forma parte de algo que hay que investigar más profundamente, estudia en 3 de las universidades mayores de España para ese tiempo, que son la Universidad de Salamanca, la Universidad de Valladolid, ambas en Castilla y León, y una tercera que es la Universidad de Oviedo. De la de Oviedo nadie habla, y yo me permito contarles una pequeña anécdota y volvemos a Castilla y León rápidamente, pero yo fui hace 2 años a conocer la casa de mis bisabuelos y me encontré, me fui, los historiadores somos gente extraña que no hace habitualmente lo que hace la gente normal cuando va a un lugar como ese. Ahí se mete en un archivo, se mete en una biblioteca. Entonces me fui al archivo de la iglesia de Asturias, que es el arzobispado de Oviedo, y me reciben muy cordialmente, un archivo espectacular, muy bien puesto. Y entonces nos ponemos a hablar, y uno de los historiadores aficionados que atienden ese lugar con un encanto notable me dice: usted debe interesarse por un tal Belgrano, ¿no? Y le digo: sí, por supuesto. Bueno, usted sabe que estudió en nuestra universidad aquí, pero nadie le hace caso a eso. Así que me llevó a la universidad y me mostró los papeles, ahora tengo unas copias, que demuestran que Belgrano allí estudió parte de esos estudios. Volviendo a Salamanca, que es la universidad de la que nadie duda ni ha dudado nunca que Belgrano estudió, tenemos que decir algo para entender cómo eran las cosas en ese tiempo. Las universidades no tenían facultades, sino que tenían cátedras. Entonces, Belgrano, que era un hombre absolutamente ansioso por conocer, un hombre totalmente puesto detrás de la sabiduría. Yo aquí quiero leerles una frase que Belgrano escribió en su autobiografía, que es muy linda porque muestra eso. Confieso que mi aplicación no la contraje tanto a la carrera que había ido a emprender como al estudio de los idiomas vivos, de la economía política y el derecho público, y que en los primeros momentos en que tuve la suerte de encontrar hombres amantes al bien público que me manifestaron sus útiles ideas, se apoderó de mí el deseo de propender cuanto pudiese al provecho general y adquirir renombre con mis trabajos hacia tan importante objeto.
dirigiéndolos particularmente a favor de la patria. Es decir, esto lo escribe Belgrano apenas llega de sus estudios universitarios, que van a abarcar 7 años, de 1786 a 1793. Y en esas universidades que daban cátedra, ¿sí? Ustedes saben que en la Universidad de Salamanca se dan 2 particularidades que han marcado el destino universitario del mundo. Como las reuniones se hacían en una capilla, los alumnos para dar un examen esperaban sentados allí, entonces estaban en capilla. Y después pasaban a la otra capilla, donde estaba el catedrático, que era el que se sentaba en la cátedra, en la silla de aquel que celebraba las misas. Entonces, la palabra cátedra colocada en la universidad se debe a Salamanca. La cuestión es que quiero decir que Salamanca me pareció uno de los lugares más bellos del mundo. Cuando lo conocí me tuvieron que sacar con la policía porque yo no me quería ir, porque es un lugar maravilloso, ¿no? Pero bueno, volviendo entonces a la universidad, estas cátedras estaban divididas en diversas universidades. ¿Qué estudió Belgrano? Belgrano estudió Derecho Romano, estudió Derecho Administrativo, estudió Derecho de Indias, estudió Jurisprudencia, que era el arte de hacer las leyes para que sean prácticas, o sea, era redactor de leyes, y estudia Economía Política. Esto lo hace en las 3 universidades. En Oviedo tenemos detectado que cursó 2 cátedras y el resto, que es muy importante, en Salamanca y Valladolid. Yo me imagino que hay amigos que son castellanos o leoneses y me escuchan decir Valladolid y me quieren matar. Valladolid. ¿De acuerdo? Vamos a ponernos de acuerdo. Bueno, entonces Belgrano empieza a estudiar todo esto y eso lo va a convertir en una suerte de, por un lado, relacionista entre las distintas universidades, va a compartir esos estudios con la flor y nata de lo que era la España de su tiempo, y propone en Salamanca la creación de una academia que él había estudiado en Valladolid, que es la economía política. En Salamanca no había economía política. Entonces, él funda la Academia de Economía Política de la Universidad de Salamanca, que luego se convierte en una cátedra, y sus compañeros de estudios lo eligen el presidente de la Academia de Economía Política. Lo que quiero mostrar con esto que les estoy contando es que, por un lado, sin duda, Manuel Belgrano se integró absolutamente a las sociedades en las cuales estudió, porque se convirtió en un personaje reconocido allí, y además él fue con un esquema mental en el cual estudió todo ordenadamente: el derecho romano, el derecho de Indias, que era el que se aplicaba en América, el derecho administrativo, que era el que España aplicaba en todo el imperio, la jurisprudencia, que era cómo vamos a hacer leyes. Belgrano es el primer hombre que redacta leyes que se ponen en vigencia en nuestro país en esos tiempos en los que comienza a ser independiente. Y finalmente llega a una conclusión que es muy interesante, que todo esto, todos los derechos, sin que la economía funcione, son declamaciones. Es decir, la economía tiene que ser el fundamento de la acción de los gobiernos, ¿no? Esto, como sabemos hasta ahora, no todos los gobiernos están seguros de que deba ser así, pero bueno, ese es otro tema. Lo que es importante es decir que Belgrano
esto lo va a convertir en el patrono de los economistas argentinos, que es un título que se le otorgó a Belgrano, es el que escribe los primeros tratados económicos en Sudamérica y por lo tanto en la Argentina, y que sin embargo no se lo reconoce en su gran valía. Una falencia enorme de la cultura argentina es que todavía no han sido publicadas las obras completas de Belgrano en una sola edición. Tenemos partes de la autobiografía por un lado, los escritos económicos por el otro, pero digamos, yo esperaba que aprovechando el cuarto de milenio del nacimiento de Belgrano, que se ha cumplido este año, y los 200 años de su muerte, se hiciera eso, pero bueno, ya llegará el tiempo. Entonces, él va a estar allí esos 7 años en España, todos los va a vivir entre Castilla, León y Asturias, pero fundamentalmente casi el 80% de su tiempo en Castilla y León, y cuando ya se recibe de bachiller en leyes, recibe la medalla de oro de la Universidad de Salamanca por ser el mejor promedio de toda la universidad, se recibe de abogado en 1793 y se doctora en leyes, con lo cual es una escala, digamos, en su carrera académica. Entre 1792 y 1794 va a formar parte del Consejo de Estado del Rey. Esto, en general, la historia no lo tiene, es consejero, digamos, forma parte del Consejo de Estado. Él no es consejero, pero asesora al principal consejero de Estado de Carlos IV. Así que, de alguna manera, se puede decir que Belgrano participa de lo que fue ese intento en los finales del Imperio Español de lo que se llaman las reformas borbónicas, que intentaron modernizar esa enorme estructura de lo que era el imperio más grande del mundo, que, como bien dice el dicho, nunca se ponía el sol, ¿no? Este es el gran tema. En 1794, y ahí es donde aparece la genialidad de Belgrano, convence, a través del consejero, suponemos, del consejero de Estado, convence al rey Carlos IV de darle a Buenos Aires una identidad mucho más importante y una capacidad económica más importante con la creación del Real Consulado de Buenos Aires, que a veces no se destaca el hecho de que fue la única institución con sede en Buenos Aires que dependía directamente del rey, es decir, no estaba sujeta a la autoridad del virrey ni a la autoridad de la Real Audiencia, sino que dependía directamente del rey, en ese caso Carlos IV y después será Fernando VII. Y cuando termina esto, esto demuestra su enorme habilidad política. Se viene con el cargo de secretario perpetuo del consulado, que lo va a ejercer hasta 1810. Es decir, arma una institución que él sabía que iba a tener una aplicación real en Buenos Aires y por lo tanto en el Plata, en el Virreinato del Río de la Plata, y viene con el cargo nombrado para ejercerlo. De todos los cargos que tenía el consulado, el único que era perpetuo era el cargo que toma Manuel Belgrano. Así que ahí es donde vemos, hasta yo diría, una astucia, una inteligencia política que tampoco se le reconoce a Belgrano. Es decir, de un hombre que vive 50 años, ¿no? Como decía su vieja tumba, 50 años de edad y 17 días, porque nace el 3 de junio y muere el 20 de junio, así se marcaban antes las lápidas. Él regresa aquí y algo que a veces el hecho de que las historias se hacen muy ombliguistas y muy nacionalistas, no recordamos que esto lo convierte a Belgrano en un hijo directo del aparato académico español, que se basaba en las universidades básicamente que estaban en Castilla y León,
y fue un hombre fiel hasta que cambiaron las circunstancias, y en esto hay que decir que si algo trajo del espíritu castellano y del espíritu leonés Belgrano fue el hecho de siempre respetar la ley. Esto para mí es algo, ustedes saben que creo que a Belgrano se lo toma en menos, hablando de su pobreza, de su condición de militar, porque tomarlo en serio a Belgrano es una enorme responsabilidad, porque nos pone a nosotros ante la obligación de ser mucho mejores de lo que somos. Belgrano era un hombre de la ley, es decir, hacía la ley y la hacía cumplir. Pero quiero contarles una anécdota, porque cuando él llega a Buenos Aires, tenía 24 años, era secretario del consulado, todos sus amigos, y sobre todo los amigos de su padre era un hombre que se dedicaba al comercio, y que como casi todos los comerciantes de Buenos Aires, se dedicaban de alguna manera al contrabando. Hay que decir que el contrabando no es lo que es hoy, es la misma palabra, pero dice cosas diferentes. Hoy el contrabando es el que esquiva pagar los impuestos, ¿no es cierto? En aquel tiempo el contrabando era una forma, de alguna manera, de tratar de simplificar el muy complicado sistema comercial español, porque, por ejemplo, si alguien producía zapatos en Buenos Aires, o botas, que era el único producto manufacturero de Buenos Aires, había que de aquí mandarlas en carreta hasta Lima, en el Perú. De Lima se las embarcaba hasta Panamá, de Panamá se las trasladaba en carreta a Cartagena de Indias, y de Cartagena de Indias las llevaban a Sevilla, y de ahí las mandaban, por ejemplo, a Río de Janeiro. Bueno, hubo gente que dijo, Río de Janeiro queda bastante más cerquita de aquí, veamos cómo lo hacemos. Entonces muchos van a verlo a Belgrano y dicen, bueno, vos que has escrito en contra del sistema del monopolio metropolitano de España, ahora nos vas a permitir contrabandear. De ninguna manera. La ley hay que cumplirla. Esto está escrito por Belgrano. Si la ley es mala, tenemos que hacer todo lo posible por cambiar esa ley. Pero mientras la ley es una ley legítima que está dada por el organismo que la tiene que dar, hay que respetarla. Esto es muy interesante, porque Belgrano toda su vida va a ser un hombre de la ley. Yo no sé si ustedes recuerdan que había un programa de televisión en ATC hace muchos años que se llamaba Hombres de Ley, y que tenía un poco esta impronta, es decir, la Argentina, que como nación hija de España, sin duda se convirtió en una gran nación en los tiempos en que respetaba estas tradiciones. Quizá sea el momento de reflexionar y volver a esas cuestiones. Quiero decirles que es muy, Belgrano luego aquí conocemos su participación en las invasiones inglesas. Él, cuando William Beresford, el invasor inglés, ordena que todos los habitantes de Buenos Aires juren obediencia al rey Jorge III, el rey Jorge el inglés, Belgrano se va de la ciudad en forma furtiva, en un bote, cruza el Río de la Plata y se queda esperando en la otra orilla, en lo que hoy es la República Oriental del Uruguay, hasta que se vayan los ingleses. Y dijo una frase cortita. Belgrano era un hombre de frases muy cortitas, muy sanas. O el amo que tenemos o ninguno. Es decir, ahí él propone que si dejábamos de ser parte de España, teníamos que ser independientes. 1807. Después va a participar del Cabildo Abierto de 1810. Es uno de los miembros de la Junta Revolucionaria de 1810, va a ser el jefe del ejército del Paraguay, jefe del ejército del norte, del Alto Perú, y ahí, volviendo a una de las características que yo les había marcado y que él firmemente sostuvo
cuando era un niño aquí, cuando fue un joven en España y toda su vida en lo que después va a ser la Argentina, esas provincias unidas del Río de la Plata. Él era un hombre de palabra. Entonces, después de derrotar al ejército imperial en Salta, 20 de febrero de 1813, reúne a todos los oficiales enemigos y les hace jurar que no van a volver a levantar la mano nunca más contra la Revolución Americana. Y cuando luego viene Vilcapugio y luego viene Ayohuma, esas batallas que para los que íbamos a la escuela hace unos 40, 50 años no las teníamos que aprender de memoria, ¿no? Ahí veo muchas chicas jóvenes que recordarán, y algún muchacho joven también, que era Tucumán, Salta, Vilcapugio, Ayohuma, ¿no? Se encontró con que esos hombres que le habían jurado que no iban a levantar su espada nuevamente contra la Revolución Americana, estaban peleando. Y tomó prisionero a uno y le preguntó por qué estaba peleando y le dijo, porque el arzobispo de Charcas nos dijo que un juramento hecho frente a un hereje no tenía valor, por lo tanto quedábamos relevados de ese juramento. Y Belgrano escribe una carta mostrando el dolor de que un arzobispo lo hubiera tratado de hereje, ¿no? Es decir, un hombre de una sensibilidad porque totalmente absoluta. Esa herencia que él trae desde lo que fueron sus estudios en Salamanca, en Valladolid, por suerte Salamanca conserva todos sus edificios históricos. Ahí, en el claustro de la Universidad de Salamanca, para todos los argentinos hay un motivo de orgullo único, extraordinario, porque ustedes vieron que en Salamanca está la costumbre de que los que se reciben ponen un Víctor, que es una marca hecha con sangre de toro, pigmentos y un pegamento, y abajo, cuando se recibe esa persona, entonces hay emperadores, presidentes, primeros ministros que están con su Víctor en la pared. La única placa de mármol en homenaje a un personaje que estudió en Salamanca es una placa de mármol negro que homenajea a Manuel Belgrano, fundador de su patria y creador de la bandera. Eso yo les aseguro que llegué, lo vi entrando a la derecha en el claustro de las escuelas mayores y, por supuesto, me emocioné. Y cuando uno entra en la página de internet, en la página web de la Universidad de Salamanca, la segunda más antigua de España después de la de Palencia, fíjense que 3 de las universidades más antiguas de España están en Castilla y León, no es poca cosa. Ahí, cuando se eligieron los 25 personajes más importantes que habían pasado por Salamanca en los 800 años de historia que se celebraron en el 2018, Manuel Belgrano, que es el chosno de aquel Manuel Belgrano, es un descendiente directo, hoy presidente del Instituto Nacional Belgraniano, lo invitaron a charlar porque se eligió a Manuel Belgrano como uno de esos 25 más notables. Piensen que ahí está Fray Luis de León, Miguel de Unamuno, Hernán Cortés, personajes de una talla gigantesca. Bueno, Belgrano fue elegido allí. En Valladolid, saben ustedes que el problema fue que en esos tiempos modernos de principios del siglo XX, los edificios históricos se tiraron abajo y los edificios de la universidad hoy, algunos imitan esas viejas construcciones, pero no lo son. Pero ahí tenemos también la presencia de Manuel Belgrano. A mí me parece que es sumamente interesante la figura de Belgrano en este sentido de ser un hombre de formación española que es uno de los próceres que logra la independencia argentina, es decir, un acto que parecía ser un desgarro en la historia,
Yo siempre recuerdo que la Argentina y España tardaron 50 años en establecer relaciones diplomáticas después de la Revolución de Mayo. Fue uno de los últimos países americanos que restableció el contacto con la madre patria. Y, sin embargo, Belgrano actúa como una suerte de cadena de eslabones donde las mejores tradiciones en cuanto a valores, en cuanto a pensamiento, en cuanto a contenido intelectual, se convierten en el fundamento de todos esos mismos valores en esa patria nueva que nace a partir de 1810. Entonces, digamos, charlando con ustedes, que vuelvo a decir que es casi un atrevimiento, ¿no?, sobre qué fue de la vida de Belgrano allí en Castilla y León, quiero decirles que buscando, la Argentina lamentablemente en los últimos años transita un camino permanente que empieza en el fútbol, en la política, en la familia, en todo lo que es, en vez de buscar la concordia, es decir, el acuerdo de los corazones, buscamos muchas veces la discordia, ¿no es cierto? Y yo creo que Belgrano puede convertirse, yo ahí me comprometí con Néstor, que una vez que podamos volver a los vuelos, nos iremos a pasar una buena temporada a Salamanca, a Valladolid, a estudiar, digamos, profundamente qué fue de la vida de Belgrano, documentar con absoluta seguridad dónde y qué hizo, ¿no? Pero creo que podría ser un ejercicio muy, muy interesante el ir ubicándolo a Belgrano como no uno de los libertadores, uno de los próceres independentistas de la Argentina, sino como ese hombre que desde el centro del poder y desde el centro del pensamiento en España se convierte en el eslabón que deriva todos esos contenidos éticos, intelectuales, morales, hasta en el pensamiento económico, que han permitido que la Argentina se convirtiera en una gran nación. Podríamos hablar mucho de Belgrano, de que fue el primer sueldo que él cobra como militar lo dedica a fundar 4 escuelas públicas en tiempos en que no existían. Él dice que el Estado se tiene que hacer cargo de la educación. Funda 2 pueblos en las campañas militares. Un descubrimiento que se ha hecho en estos tiempos en los archivos del ejército argentino es que Belgrano en la campaña al Paraguay y en la campaña al Alto Perú llevaba vacunas antivaliólicas. Es decir, iban vacunando a la gente y él puso como requisito, no como requisito sino como imperativo, que primero se empezaba por los niños, las mujeres, y si había que elegir entre niños o entre mujeres, primero las indias, después las negras y después las criollas. Es decir, fíjense ustedes que estamos hablando en estos tiempos de pandemia que Belgrano hacía campañas de vacunación en medio de la guerra. Después, sus escritos económicos son extraordinarios. De alguna manera, la visión que tenía Belgrano respecto de el lugar de la mujer en la sociedad era casi un feminista para esa época. Dicho esto con respeto y no comparándolo, pero él sostenía, con lo que pasa hoy, él sostenía que a la mujer había que enseñarle a leer y a escribir al igual que al hombre, que a la mujer había que lograr entrenarla para que lo que hacían como artesanía se convirtiera en industria, en lo textil, en la cestería. Es decir, un hombre de avanzada, pero que no tenemos que olvidar, yo acá, esta es una discusión que tenemos mucho los historiadores en la Argentina,
Durante mucho tiempo el imperativo de los que hacemos historia en la Argentina era de alguna manera demostrar que la Argentina era un gran país y que se había hecho solo. Y Belgrano fue lo que fue porque estudió en Salamanca, porque estudió en Valladolid, porque estudió en Oviedo, y porque además estuvo en el Consejo de Estado allí, y porque fue un funcionario del Imperio Español ejemplar durante 16 años. Entonces, digamos, en este sentido es donde yo les digo que tenemos que buscar la concordia. Belgrano en este sentido yo creo que puede convertirse en un personaje que contribuya a ligar a Castilla y a León con Buenos Aires. Yo soy porteño. Generalmente ahí lo veo a mi amigo Benito mirando con atención y cómo extraño esos cafecitos que tomábamos juntos, porque en estos días no tomar un café para mí es casi lo más grave que ocurre, ¿no? Pero digo, Belgrano es el único prócer argentino que nació, vivió y murió en la misma casa de Buenos Aires. Es el más porteño de los próceres. Entonces yo sueño, le agradezco enormemente a Néstor, por supuesto, a Emilce y a todos ustedes por la idea, porque esto me hizo pensar mucho. Entonces, ¿cómo logramos integrar a Manuel Belgrano en el relato de esta ida y vuelta que ha sido la historia entre Castilla, León, Buenos Aires y la Argentina? Porque ha sido un camino de ida y de vuelta, y gracias al pedido de esta charla, porque yo cuando Néstor me dijo, primero con mucha solemnidad, ¿puedo contarlo, Néstor, así sin comprometerte? Bueno, con mucha solemnidad me trataba de usted, y yo le dije que a la edad que yo ya voy teniendo, cuando me tratan de usted me agarra un poco un ataque de vejez, ¿no? Así que le dije que nos tuteemos pronto. Yo le dije, y me dice, ¿te animás a hablar de Belgrano en Salamanca y en Valladolid? Y yo rápidamente le dije que sí, por las ganas, y después dije, ¿en qué berenjenal me metí? ¿No? Pero, de alguna manera, yo agradezco profundamente el haber tenido que pensar todo esto, porque este establecer ligazón entre Castilla, entre León, entre Buenos Aires, entre Argentina y España, me parece que es una tarea en la que don Manuel Belgrano nos va a ayudar, y yo quiero darle las gracias. Les aseguro que estoy muy emocionado. Ahí me saludan desde Tres Lomas, ahí tenemos varios amigos. Veo que hay gente de Coronel Dorrego, de Guaminí. Yo soy un apasionado recorriendo los teatros españoles, que son un rosario de maravillas constructivas en toda la provincia de Buenos Aires y en el resto del país, pero me viene a la cabeza el Teatro Español de Azul, el Teatro Español de Coronel Pringles, el teatro allí en Guaminí, que lo han restaurado y ha quedado impecable. Ahí le mando un saludo a Celia, un saludo al amigo Eduardo Iriart, que era el viejo director del museo, el antiguo director, porque viejo no es nadie, pero bueno, la verdad que me ha resultado pensar en estas cosas sobre Manuel Belgrano en este año tan especial y en este ámbito tan amable, que me resulta para mí gente de tantos lindos lugares del país y sobre todo vinculados a la colectividad española. Así que yo les doy las gracias. Y me parece bien, si les parece a ustedes, pasar a ahí está Punta Alta también. Eduardo Iriart, Pono, es el museólogo, exactamente, sí. Ahí hemos hasta hecho programas de televisión con él en Guaminí. Bueno, me gustaría mucho que ustedes puedan hacer las preguntas que se le ocurren, no solo limitadas a estos temas que hemos charlado, sino cualquier cosa que tenga que ver con profundizar en la vida de este personaje genial, que yo siempre digo que se habla mucho de él, se lo conoce poco, no se lo lee nada,
porque el desafío sería muy importante para la Argentina ponernos a la altura de un Manuel Belgrano. Así que, Emilce, Néstor, muchísimas gracias, y a todos ustedes también. Bueno, muchas gracias por su participación, y la verdad ha sido un gusto escucharlo. Yo lo he escuchado personalmente en otras conferencias, y la colectividad castellana-leonesa le agradece, y es tan importante su aplicación a la ley que el Día del Contador Público Nacional y de Ciencias Económicas se festeja el día del nacimiento de Belgrano. Así es, así es. Sí. Ahí hay un Alfredo, pregunta, Sí. Luis, yo mientras lo vaya leyendo no hay problema si no te molesta. No. Bien, bueno, Belgrano habla bastante poco de Salamanca y de Valladolid, y un grave problema es que se han perdido muchas de sus cartas, es decir, lo que se conserva escrito por Belgrano, sobre todo de ese tiempo español, hay muchas cartas de Belgrano de su tiempo de la independencia, porque se archivaba porque era material público, pero de las cartas íntimas que él puede haber tenido en Belgrano, en Salamanca o Valladolid, no hay, salvo escritos posteriores en los cuales él habla de lo que aprendió allí. Eso es una verdadera lástima, pero yo no descarto que se pueda encontrar información en las universidades. No descarto, todavía no está totalmente, digamos, no ha tomado... no está totalmente digitalizado el archivo de Indias, es decir, que ahí podemos encontrar gran cantidad de sorpresas. Yo me acuerdo en Sevilla, he estado en el archivo de Indias, y para un historiador es como si me dieran 2 frascos de dulce de leche recién hechos, ¿no? Es decir, era encontrar documento tras documento tras documento. Yo lo que sí creo es que estos impulsos, así cuando surge una pequeña brecha en el tema histórico, es que hay que investigar. Yo lo digo medio en broma, pero en serio, le estoy comprometiéndome a que en los próximos tiempos ir a Salamanca y pasar una temporadita. Porque además, una cosa que no me gustó de Salamanca es que no se come demasiado bien, ¿no? Eso, ahí en esos barcitos que están por las calles, bueno, eso es una broma, es maravilloso la cuestión gastronómica allí, pero digo, hay que estudiar profundamente los archivos de Salamanca, hay que estudiar profundamente los archivos en Valladolid. Hay que pensar que de pronto uno puede encontrar algún libro que sepamos que Belgrano leyó, uno pide ese libro en la biblioteca histórica y aparecen los apuntes de varios personajes. Esto nos ha pasado mucho, ¿no? Porque eran épocas en que había un solo libro en la universidad, y entonces todos los que lo leían el mismo ejemplar e iban haciendo anotaciones al margen. Un detalle muy impresionante es que la letra de Belgrano es perfecta. Es de todos los próceres argentinos el que mejor escribe. Eso habla de una formación muy grande. Y aquí veo una pregunta del amigo Eduardo Serrot, que dice: qué curioso que 2 grandes de nuestra historia se educaron en España y luego forjaron nuestra nación. Bueno, ahí es muy buena la pregunta, porque no hay que olvidarse que San Martín, que Belgrano, son españoles en su nacimiento. Es decir, era todo España, y además España, a diferencia de los otros imperios, y este es un reconocimiento que no se le ha hecho a España, los imperios, el francés, el inglés, el holandés, eran colonias de ocupación. Es decir, a quienes vivían allí y a quienes nacían allí no se les otorgaba ningún derecho.
el Imperio Español fue un enorme esfuerzo de hacer gigante España. Por eso, en las Cortes de Cádiz, que es algo que se dice muy poco, hay 3 diputados, la Corte que da la Constitución de 1812, hay 3 diputados, uno de Córdoba del Tucumán, otro de Salta del Tucumán y otro de las Misiones, que fueron desde aquí. Juan Martín de Pueyrredón, junto con Belgrano y San Martín, el tridente de la independencia, Pueyrredón llega a España en 1808 para ser el primer diputado del Virreinato del Río de la Plata en las Cortes españolas. Entró Napoleón y todo cambió. Esa relación entre España y lo que después fue la Argentina, hay que destacarla mucho porque es un proceso que fue riquísimo porque España lo hizo riquísimo. El proceso por ejemplo, de independencia de los Estados Unidos fue la pérdida de una colonia para Inglaterra. Para España, la pérdida de América fue como un desgarramiento de su alma. Y eso es verdaderamente muy importante. Así que no es curioso, sino, me permito ahí, Eduardo, hacer esta pequeña corrección, pero es casi natural que haya sido así, porque después lo que sí vino fue una discusión política, y fíjense ustedes que todo el proceso de la independencia se da en América, pero en Buenos Aires y en el Río de la Plata es el único lugar que no vuelve a caer en manos de España. La Revolución del 10 se da cuando desaparece la monarquía en España, porque cuando hay una monarquía invasora como José I, donde ahí yo siempre digo que los españoles para hacer la guerra son mucho más peligrosos con la lengua que con los rifles, con las armas, porque el pobre José I Bonaparte, el hermano de Napoleón, que fue rey de España de 1808 a 1813, todos ustedes saben que le decían Pepe Botellas, porque lo acusaban de borracho. Y era abstemio, nunca tomó alcohol en su vida. Pero a alguien se le ocurrió decir, pues a este le debe gustar el vino gallego o el vino riojano, Pepe Botellas, y fue el principal motivo de desprestigio, ¿no? Digo, recuperar todo lo que tiene que ver con esa condición, digamos, por eso para mí, gracias Eduardo por la pregunta, porque a uno le permite pensar, ¿no? Es que digamos, para la Argentina, España es verdaderamente la madre patria. En Estados Unidos a nadie se le ocurre decir que Inglaterra es la madre patria, porque Inglaterra era una potencia de ocupación que creó una colonia a la cual explotar económicamente. España trasladó a América todas sus instituciones. La Universidad de Córdoba en Buenos Aires, en la Argentina, fue hecha siguiendo el modelo de Salamanca. La Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca se hizo siguiendo el modelo de Palencia. Es decir, había un traslado de las instituciones. Se hacían arzobispados, bueno, por supuesto la relación con la iglesia en ese tiempo. Entonces, en ese sentido, yo creo que es correcto decir que la Argentina puede llamar a España su madre patria, porque no fue una ruptura absoluta, sino que fue una ruptura de soberanía, pero con gran continuidad. O sea, la Universidad de Córdoba ha cumplido 400 años, hace muy poco tiempo, en el año 13. Bueno, la Argentina tiene 210 años, por lo tanto, un dato o el otro está equivocado. No, bueno, fíjense que en Estados Unidos no hay ninguna institución que haya sobrevivido anterior a la Guerra de la Independencia. ¿Por qué razón? Porque no había instituciones. Esta es una gran diferencia que yo creo que
a veces no profundizamos lo suficiente. Si ustedes prometen ser discretos, voy a hacer una pequeña crítica. Si alguien me hace sigue en la cabeza, yo hago la crítica. Néstor, ¿me dejás? Cuando uno conoce España, yo he viajado a Europa hace muy poco tiempo, no conocía Europa. Entonces estuve en Francia, en Italia, en España. Y cuando uno conoce el Palacio Real, del que se habla muy poco fuera de España, uno dice, ¿por qué el Escorial no aparece? La Catedral de Sevilla no forma parte. Bueno, en este sentido, yo creo que los españoles todavía tienen que aprender a hacer mucha más propaganda. No solo de sus atractivos turísticos, de sus atractivos gastronómicos, sino de su tradición histórica. Hay un muy conocido periodista que en estos días para mí es el mejor que hay en la Argentina, Ignacio Zuleta, que suele escribir en el diario Clarín los domingos y los lunes, que tiene la virtud de ser doctor en letras. Y él dice una cosa con la que yo estoy absolutamente de acuerdo, que el siglo de oro español no tiene nada que envidiarle al Renacimiento italiano, sino que lo que tiene es peor propaganda. Y lo mismo pasa con el modernismo, que es el movimiento literario más importante del mundo en la historia. No ha habido ningún otro movimiento literario con tanta producción como el modernismo, y el modernismo es, a través de la lengua, España. Entonces, ahí, bueno, me fui un poquito contestándole a Eduardo, pero me parece bien. Veo que ahí desde Burgos nos están presenciando, qué maravilla. Bueno, Elena, Maurín, qué gusto, ¿cómo le va? Así que, a ver si tenemos alguna otra pregunta. Pepe Botellas, exactamente. ¿Así? Bueno. Bueno, con respecto a los hermanos de Belgrano, sí, es muy buena la pregunta. Hay un hermano que lo va a acompañar en sus últimos años y que después se va a hacer cargo de su testamento y de sus hijos. Ustedes saben que Belgrano, si tiene un aspecto no inmaculado en su vida, es que tuvo 2 hijos, Pedro y Dolores, que no fueron dentro del matrimonio y que después, digamos, sobre todo con su hijo Pedro, la crueldad de las costumbres de la época hizo que lo criara Juan Manuel de Rosas y su esposa Encarnación, y que recién cuando este chico cumplió 23 años supo que era hijo de Belgrano, y ahí entendió el cariño que le prodigaba el tío Manolo, ¿no? Esas cosas de crueldades de otro tiempo. Pero Belgrano no los pone a los hijos en el testamento, pero le deja una carta al hermano para que se haga cargo de la manutención de sus hijos hasta su muerte, cosa que hace. Hay un hermano sacerdote, pero en general la vida de los hermanos de Belgrano forma parte de esas cuestiones a investigar, porque varios hermanos llegaron a gran edad. Joaquina, una hermana de él, va a ser quien va a criar, se va a encargar de la educación de su hijita, Manuela Mónica, que era hija de Dolores Elguero, y lo que sabemos es que 2 de sus hermanos fueron sacerdotes, lo cual no quiere decir que sea lo único que se sabe, sino... ahí Josefina recomienda la lectura de María Esther de Miguel, Las batallas secretas del general. La Argentina ha tenido cultores extraordinarios de la novela histórica que son los que sirven para entender el contexto de la época. Y sobre todo no hacer esos traslados en el tiempo que afectan tanto a... Bueno, lo vemos en el mundo con la gente enojándose con las estatuas, ¿no? Cada hecho de la historia hay que mirarlo en el momento que ocurrió y por qué razón fue, porque si no, nuestros nietos, cuando analicen nuestras vidas, nos van a tirar por la ventana. Porque la sociedad va avanzando y por supuesto uno
trata de estar ubicado en el tiempo en el cual hace las cosas, y no, además todo tiempo pasado ya quedó en el pasado, no podemos discutir. Sí, ahí hay una pregunta muy simpática de Alfredo, que hay muchos descendientes de Belgrano, hay centenares, yo conozco por lo menos 40 descendientes de Belgrano, y hay una cosa muy graciosa, porque, por supuesto, están los Rosas y Belgrano, que son descendientes directos de sangre de Manuel Belgrano, pero como fue adoptado por Rosas, tiene el apellido Rosas y Belgrano. Pero Manuela Mónica se casa con un Belgrano que era primo segundo. Por lo tanto, mantiene la sangre y mantiene el apellido, aunque no venga del general. Así que belgranos hay, como se dice en el campo, si uno junta a todos los belgranos, hay como para hacer dulce. Así que, bueno, ahí en principio creo que he comentado todas las charlas y vuelvo a agradecerles porque para mí ha sido un momento maravilloso el reencontrarme a Josefina. Hacía tiempo que no la veía, incluso está cada día más joven, lo mismo le pasa a Benito, así que nos tenemos que ver pronto a tomar un cafecito para charlar, y a todos, bueno, por Guaminí espero, Celia, que cuando vaya por allá nos tomemos unos mates, y a toda la gente, y bueno, con Néstor ya tenemos planes pendientes, y con Emilce, cuando vayamos por Santa Fe, ahí estaremos, y lo que sí quiero decirles es que a disposición de todos ustedes, para mí es gratísimo estar aquí, y espero que haber estado a la altura de las circunstancias y, bueno, lo que ustedes dispongan. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Es decir, yo circunstancialmente estoy en Santa Fe porque voy y vuelvo a ser la presidenta de la federación, que su sede central está en Buenos Aires, y bueno, ya se me acaban de ocurrir algunas ideas, así que estaremos invitándolo a una charla, al cafecito del presidente de la Federación de FEDESPA, al cual saludo, ya que ingresó, digamos, después que yo hice todos los saludos. Así que estaremos trabajando juntos en varios proyectos, así que será un invitado oficial, digamos, de alguna manera. Bueno, muchísimas Hola, gracias. Benito, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias. Para mí fue verdaderamente un honor y un placer, ¿no? Porque a veces hay circunstancias que no son... y bueno, en esta cuestión que tenemos de la cuarentena, que nos hemos tenido que acostumbrar a hablar a las pantallas, ¿no? El hecho de que todos ustedes hayan mantenido todas sus cámaras prendidas ayuda mucho porque se sigue estableciendo de alguna manera ese contacto que es imprescindible. Así que, bueno, ahí acepto el tomarme un café con Josefina Delgado, que quiero aclarar que nos tomamos un café nada más para que después no empiecen los comentarios, ustedes saben cómo es eso. Así que, bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Benito. Muchas gracias, Benito. Fue muy buena, muy buena la charla. Muchas gracias, Eduardo. Y quiero aprovechar el momento para agradecer a Mariana Vicat, la señora de Benito Blanco, que fue quien me permitió contactarme con Eduardo Lázari. Así que muchas gracias. Y Eduardo, por supuesto, te reitero el agradecimiento que ya te hizo Emilce en nombre de la Federación y de todas las casas que la componen. Nosotros tenemos 15 casas en todo el país, Eduardo, y por los mensajes que hemos visto, ha sido muy fructífera la charla. Seguramente ha sido la primera, pero no va a ser la última. Muchísimas gracias. Que se repita. Bueno, muchas gracias. Y
Les repito, para mí el enorme placer de haber estado aquí, sintiéndome parte, por herencia de esta gloriosa tradición que uno trata de seguir manteniendo. Hay que ir a España, hay que ir a España a investigar, Eduardo. Sí. Iremos. Me voy a llevar algunos alfajorcitos, pero bueno, habrá que comer algo de lo que se come allí. Menos en Salamanca, porque dijo que no le gustó la comida de Salamanca. Fue una ironía. Ah, bueno, si no, tenemos... Me echaban de los restaurantes. No. Si pasaba por Palencia, comía todo, entonces. Eduardo, tocayo Eduardo. ¿Qué tal, Eduardo? Bueno, un gusto, muchas gracias. Igualmente. Te cuento que con mi esposa participamos años atrás en la Junta de Estudios Históricos de Montserrat. Sí. Soy un pequeño investigador, digo, ratón de archivo del archivo del... Qué bueno. Bueno, muy bueno. Nos tomaremos un cafecito pronto, sin duda. Bien, sí. Y con Josefina también, que yo suelo encontrarme ahí por Recoleta con Josefina. Perfecto. Un abrazo, gracias por todo. No, muchas gracias a ustedes. Adiós. Muchas gracias a todos y gracias por el reencuentro con mi amiga Elcira. Gracias, te mando un beso, un placer escuchar al profesor y compartir con ustedes este momento desde Tres Arroyos. Un saludo para todos. Bueno, desde España yo quería felicitarles por la iniciativa. Creo que es muy importante que los centros castellano-leoneses de la Argentina puedan no solo aportar, que lo aportan todos los días, sino tener esa interrelación con las localidades, con las ciudades y los pueblos de donde salieron para fundar esa federación de asociaciones. Creo que es muy importante esta iniciativa, espero que tenga continuidad y que aunque he sido yo el único que creo que desde el otro lado del Atlántico ha seguido esta conferencia, en las próximas ocasiones sean muchas personas más. Le agradezco también la sinceridad y el estudio tan importante sobre Belgrano y también esos comentarios que deshacen muchas veces la mal planteada leyenda negra española. Parece que hay gente que disfruta criticando y contando algo que no es cierto, que no es verdad. Yo le agradezco mucho que desde Buenos Aires, desde Argentina, pues se aclaren conceptos que quizás en España mucha gente tiene equivocados. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo los invito a todos a seguir participando de todas las actividades que tiene programada la Federación de Sociedades Castellanas Leonesas para este mes de septiembre. Por favor, consulten a la página y iremos brindándoles, la verdad, un amplio detalle de todas nuestras actividades. Ya están subidas en la página todos los eventos que se realizarán en el mes de septiembre. Muchas gracias por su atención. Adiós, Eduardo. Muchas gracias. Adiós. Chao. Chao.